Hoy vamos a hablar de mi primera experiencia siendo voluntario. Vamos a hablar de por qué lo he hecho, cuál ha sido mi proceso y cuál ha sido mi conclusión al final, después de estar más de un mes trabajando como voluntario. Vamos con ello. Si te soy sincero, la verdad es que de las cosas que estaban en mi lista para este año, la última de todas era ser voluntario. De hecho, cuando otros amigos habían hablado de estas experiencias de voluntarios que ya habían hecho, pues para mí me entraba por un oído, me salía por el otro y ya cambiaba de tema. Eso de trabajar gratis no era mucho mío. Pero bueno, pues el destino es caprichoso y en este caso se dio la tormenta perfecta para que cambiara completamente de perspectiva, ya que en cuestión de unos pocos meses pues me terminé viendo en un completo agujero. Me había metido en un proyecto en el que estaba completamente asfixiado, mi abuelo acaba de fallecer y acaba de terminar una relación de la que todavía seguía pues enamorado. Y de la noche a la mañana es como si todo mi mundo se derrumbara. No sabía dónde ir ni qué hacer. Y bueno, y aquí es donde apareció la oportunidad de este voluntariado. Y es que mi amigo Pedro me empezó a hablar de un lugar en el que llevaba unas semanas en el que pues estaba encantado. Era un lugar que había encontrado en Gran Canaria a través de una aplicación llamada Worldpackers, y él, que había pasado por una situación parecida a la mía, pues me dijo que era justo lo que necesitaba. Así que sin pensarlo mumucho, pues envié la solicitud. Y en menos de unos días pues estaba metido en un avión, dirección a Gran Canaria, montándome en un coche dirección a una finca platanera en Ya. Para poner en contexto, el voluntariado donde yo estoy se llama Mundo Creativo. Y básicamente pues es una asociación que se dedica a conservar el medio ambiente. Pero más que nada intentan enviar como un mensaje positivo, que es algo bueno limpiar los espacios naturales, recoger las cosas. De hecho, su eslogan es dejarlo mejor de lo que estaba. ¡Mejor que estaba! Aunque cada voluntariado es un mundo completamente distinto, este en especial se basaba en dos partes. Por un lado estaban las ecorrutas, que son una especie de rutas donde se dedican a recoger basura de las zonas naturales. Sobre todo también hacer pues la experiencia de las fotos, los vídeos y todo eso para después subirlo a redes. Y por otro lado está el trabajo de oficina, que eran unas 4 horas aproximadamente, de 9 a 1, donde pues literalmente procesábamos todo lo que habíamos estado grabando en las rutas y así poderlo publicarlo, subirlo a redes. Y a TopDesty, que es una aplicación de rutas que están desarrollando los propios dueños del voluntariado. A mí sinceramente lo que más me gustó fue el pensamiento en general de todo el proyecto. Son súper conscientes de que a veces es mejor llevarte una buena experiencia, llevarte un buen impacto, una buena impresión, que tal vez tener que matarse durante horas limpiando una playa o limpiando algún tipo de ruta. Por tanto, desde la primera ecorruta pues nos animaba un montonazo a simplemente, pues eso, tener una buena experiencia, ayudar, contribuir y también pues grabarlo, ¿no? Para así después documentarlo y mostrárselo al resto. Por tanto, el hecho de recoger latas, plásticos, etcétera, etcétera, es más como un símbolo que como un trabajo en sí. Y al final los símbolos pues es lo más importante, porque tal vez eso hace que una persona desde fuera lo vea y se plantee un poco más el hecho de tirar basura, o igual que vea una lata y la termine recogiendo. Y bueno, pues tras unas semanas invertido en el proyecto, y aunque no voy a mentir, pues fueron unas semanas complicadas debido al proceso de la ruptura y todo lo que tenía en la mente, pues tengo que decir que, pues bueno, en retrospectiva, ha sido una de mis mejores decisiones que he hecho en este último año. El estar separado de mi trabajo, mi proyecto, y trabajar en una causa ajena de mí, alejada de todo lo que estaba haciendo hasta ahora, pues me ha hecho nutrirme, ganar perspectivas, coger energías, tener ideas que no había tenido hasta ahora. Y además de sentirme bien, sentirme productivo, porque estoy haciendo algo que también está ayudando a otras personas. El estar en este espacio, con la gente, el lugar, la energía, ha sido el equilibrio perfecto entre estar con gente y estar solo, entre tener planes, hacer cosas y tener mi tiempo y mi espacio para mí mismo y para digerir todo lo que ha estado pasando. Lo bueno es que aparte de las 4 horas de trabajo del voluntariado, pues el resto del tiempo era para hacer lo que literalmente quisiéramos, para ir a hacer rutas, visitar sitios, irnos de fiesta, y quieras o no, pues el hecho de tener unas rutinas todas las mañanas, pues me ayudaba a levantarme por la mañana, que bueno, como mis compañeros de voluntariado ahora saben, se me da súper bien ser puntual por la mañana. Como conclusión me gustaría decir que lo que realmente ha hecho esta experiencia importante y única no ha sido simplemente el trabajo en sí o estar en un sitio diferente. Para mí lo que ha hecho la experiencia única realmente ha sido la gente. Gente maravillosa que ha venido por diferentes razones y diferentes causas y que hemos compartido pues unos momentos únicos. Desde los dueños del voluntariado, que han sido súper comprensivos con mi proceso, hasta mis propios compañeros de voluntariado, que desde el primer momento que he llegado me han hecho sentirme incluido, aceptado y literalmente como parte de una pequeña familia. Y solo pensar que me lo podía haber perdido estando metido en mi casa. No sé. Menos mal. Por lo tanto, yo diría que como conclusión, aunque esto del voluntariado no es una experiencia para todo el mundo, yo creo que es algo que todo el mundo debería hacer en algún momento de su vida. Desde luego que es el espacio perfecto para conocer gente nueva, para viajar, para explorar una cultura diferente y estar en un proyecto completamente ajeno a lo que estás acostumbrado. Y desde luego que la experiencia, de alguna forma u otra, te va a terminar transformando. Y yo de pues me llevo recuerdos increíbles. Las sesiones de ejercicio en la azotea, el hacer un viaje express todos con la furgoneta, o tener que jugar por la mañana a encontrar el huevo perdido para hacerte una tortilla mientras las gallinas intentan escaparse de la verja.
verja. Así que pues nada, si es algo que te lo estás pensando, pues desde luego que es una buena recomendación, para mí ha sido una experiencia increíble y te animo a que si estás a punto de dar el paso, te lances a ello. Al final, enviar un pequeño email, lanzar un pequeño clic, pues puede hacer que te cambie y te transforme completamente tu experiencia y te abra una nueva aventura. Y bueno, por mi lado tengo que decir que, aunque este mes pues no ha sido nada fácil, he tenido muchos altos, muchos bajos, muchos medios, pues bueno, gracias a esta experiencia y el apoyo tanto del sitio como de mi familia y gente cercana, pues ha hecho que aunque todavía no esté al 100%, pues me encuentre muchísimo mejor, contento, motivado, con ganas y pues me siento un poquito más como siempre soy yo. Así que nada, si estás interesado en saber más información, pues dejo aquí todo en la descripción sobre el voluntariado y cómo hacerlo. Y como siempre digo, jamás dejas de redefinir tus límites. Mi nombre es Dani y nos vemos muy pronto con cosas muy grandes. Chao, chao.